Buenos días, son las 11:30 y estamos, como varias oportunidades, nuevamente con Monseñor Fernando Chomalí, quien nos acompaña para hablar a propósito del Día del Trabajo. Este año vivido de una forma diferente en que tendremos que redescubrir el sentido, la finalidad e importancia del trabajo. Buenos días, Monseñor. Muy buenos días, muy agradecido por Radio Chilena, que me da la posibilidad de conversar de un día tan importante y que tiene una historia tan dramática, la verdad, y que se sigue conmemorando especialmente en los países de América Latina, España e Italia, que es el Día del Trabajo, o bien, como se le conoce, el Día Internacional de los Trabajadores. Sí, como decíamos, este año vivió de una forma especial en que no se podrán realizar marchas, manifestaciones multitudinarias y en que también tendremos que redescubrir el sentido del trabajo. Bueno, la verdad que no haya una misa presencial es una pena, que tampoco haya la marcha histórica de la CUT y de organizaciones también es una pena, pero también puede ser un momento de reflexión sobre lo que significa el trabajo. Y yo quisiera rendir un homenaje a aquellas personas en Estados Unidos a finales del siglo XIX que reclamaron por algo que hoy día nos parece tan obvio, pero que en esa época no era, que son las 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para estar con la familia, para tener tiempo libre. Y la verdad que eso fue algo que costó mucho conseguir en un tiempo donde prácticamente había esclavitud. Efectivamente, cuando comienza la revolución industrial, las personas del campo se van a la ciudad para buscar mejor vida, y ello significó vivir en guetos, en lugares muy inhóspitos, incluso en las mismas fábricas, trabajaban día y noche, no tenían descanso, hombres, mujeres, niños, no había ningún tipo de previsión de ninguna especie ni control, hasta que aparece esta verdadera revolución que hizo repensar que el trabajo está al servicio del hombre, el trabajo está al servicio de la familia y no al revés. Y también es bien significativo celebrar el Día del Trabajo, el trabajador, en momentos donde muchas personas han ido quedando sin trabajo por la situación que estamos viviendo, que le ha afectado a todas las personas de manera muy grave, a las pymes, a las organizaciones y por supuesto también a la iglesia. Sí, acababa de salir en la mañana un aumento de la tasa de cesantía de un 8,2%, que también, y solamente contabilizando el mes de marzo, entonces eso también nos lleva a que haya un aumento de cesantía y más también lo que conversábamos la otra vez, decíamos de estas suspensiones de contrato de trabajo que en conjunto llegan a 1.300.000. Se produce toda una situación y una visión, una forma de mirada distinta a este Día del Trabajador. Es muy complicado, y pienso que hay mucha reflexión sobre lo que llaman en bioética la última cama, es decir, a quién se le va a dar una cama con un respirador artificial cuando haya que elegir entre varias personas, y yo creo que muchas personas están en esa misma situación en materia de trabajo. Y yo creo que de alguna manera quienes generen empleo, las pymes, las pequeñas empresas que trabajan con una, dos personas, tres personas, que no tienen grande espalda financiera, que tampoco se van a encontrar con la ayuda suficiente del Estado, van a tener que tomar decisiones muy drásticas, y creo que hacer una reflexión sobre el último puesto de trabajo, creo que va a ser importante hoy día, y creo que va a haber que mirar todo el contexto en el cual están las personas, porque es muy distinto que una persona, una madre sola, con dos hijos, que sin trabajo, cuando es el único sustento del trabajo, muy distinto a que quede sin trabajo una persona donde en su casa hay dos ingresos, o cuando hay hijos, tres ingresos. Es muy distinto que quede sin trabajo una persona que ya jubiló, que tiene una pensión y que siguió trabajando por distintas circunstancias, donde tiene los hijos grandes, no tiene que pagar colegiatura, etcétera, a un padre del cual depende
toda una familia. Yo creo que hoy día el Estado tiene una gran responsabilidad. Pienso que nos va a pesar mucho como sociedad el haber achicado el Estado y también el haber defraudado al Estado. No nos olvidemos que Chile está recién reconociendo la gran cantidad de fraudes que hubo en materia de evasión tributaria, de elusión tributaria, en materia de colusión, en materia de corrupción que hubo en varias instituciones. Evidentemente eso también ha repercutido en las arcas del Estado en momentos donde todos están solicitando ayuda. Así que es un momento de reflexión muy profunda sobre el sentido del trabajo y sobre la urgencia de cuidarlos. Usted tocó un punto muy importante respecto al rol del Estado en esta situación, pero quiero también retroceder un poco y ver también cómo el Estado chileno también, y que hay que hacer igual un reconocimiento, ha ido poco a poco incorporando a través de la legislación distintos aspectos que han ido reconociendo a los trabajadores, primero el tema de sus horarios de trabajo, horario de descanso, y después en materia previsional. ¿Usted cuánto cree que se ha avanzado y cuánto cree que falta por avanzar? Bueno, hay una encíclica del Papa Juan Pablo II que creo que una de las mejores logradas, que se llama Laborem Exercens, a propósito del trabajo del hombre, y hace alusión a la espiritualidad del trabajo, pero eso hablaremos después, pero también hace alusión a que el Estado es un empresario indirecto, es decir, el Estado a través de las políticas públicas puede promover el trabajo o puede desmotivar el trabajo o puede motivar áreas de trabajo. Por ejemplo, es muy distinto una política pública de frontera absolutamente abierta, donde los empresarios chilenos tienen que competir con productos que se hacen en otros países donde la mano de obra es muy barata, que no cumplen con ninguna legislación, a el valor que significa un producto donde se pagan sueldos dignos, donde hay seguridad social, etc. El Estado tiene la obligación de ver ese punto porque va a repercutir en el trabajo de una manera u otra. Y también el Estado, como empresario indirecto, tiene mucho que decir en materia de impuestos. Es decir, los impuestos son incentivadores o no incentivadores de generar trabajo, incentivadores, no incentivadores de consumo, y también tiene mucho que ver con la previsión social. En Chile, en la práctica, lo que pasa con la gran mayoría de los chilenos es que trabajan toda una vida, profesionales, estoy diciendo, por ejemplo, profesores, etcétera, trabajan toda una vida y después terminan solos y pobres y muchas veces abandonados en hogares de ancianos o en hospitales. Nosotros hemos vivido el drama de ver muchas personas que han estado por años en hospitales donde nadie lo ha ido a buscar, y creo que eso habla mal de las políticas públicas que no le permite a una persona tener una vida medianamente digna, o sea, no, digna y después de toda una vida de trabajo. Y ni que hablar del trabajo con las personas con discapacidad. Recién ahora ha salido una ley que cada 100 trabajadores tiene que haber uno con algún tipo de discapacidad, una ley que no ha tenido todo el peso que debió haber tenido, y todavía muchas instituciones tienen personas con discapacidad trabajando por una acción más bien de caridad cristiana, más que un derecho que se merezcan. Respecto al ámbito ético de los que tienen que tener sobre todo quien podría ser dueño, empresario, etcétera, pyme, etcétera, cualquier persona que es dueña de una empresa, ¿qué puntos tiene que tener alguien que sea empresario y que sea católico? Bueno, en primer lugar, nadie está obligado a lo imposible. O sea, yo creo que ese es el punto de partida. Nadie está obligado a lo imposible. Y en Chile la gran mayoría de las empresas son pequeñas, ¿eh? Son mini empresas donde prácticamente viven al día a día.
creo que esa es la realidad, y estoy hablando incluso de una persona que tiene 2 taxis, que tiene 2 colectivos, una persona que tiene una pequeña empresa, por ejemplo, de transporte con 2 camiones. Esas personas, si no trabajan, sencillamente no comen al día siguiente, ¿ya? Y por lo tanto, no va a ser fácil salir adelante si no tienen un apoyo del Estado. Y creo que ese es el gran drama que se está afrontando. Y como decía antes, si corresponde elegir con quién seguir trabajando cuando los presupuestos son cada vez más débiles, más febles, evidentemente hay que privilegiar a aquellos trabajadores que tienen reales necesidades, que el dejar el puesto de trabajo significa quedar en la más absoluta indefensión. Yo creo que ese es un criterio que hoy día resulta muy importante, y de hecho el número de quiebras en empresas han ido aumentando significativamente este último tiempo, y sobre todo los niveles de endeudamiento. Cuando una persona comienza una pyme con un endeudamiento y le acontece un trauma como este de 2 o 3 meses sin trabajar, definitivamente va a terminar en la quiebra. Sí, y como para acotar ese dato, el 98.8% de las empresas que existen en Chile facturan menos de 36 millones de dólares y son pymes. O sea, eso también es un dato que de cierta manera habla de una economía pequeña, que es la chilena, y que también hace que existan estos choques que hemos hablado antes y discusiones respecto a la apertura de los malls o de los pequeños y medianos comercios que existen en el país. Bueno, es un tema. De hecho, yo quisiera contarle a nuestros auditores, las personas que nos están viendo, que nosotros, la Lavandería 21, que es una obra absolutamente social, que ha significado el aporte de muchos chilenos, de muchos compatriotas, para sacar adelante un proyecto precioso donde tenemos 18 jóvenes con síndrome de Down trabajando. Bastó que el hotel, que no tiene en este minuto pasajeros, cerrara sus puertas para que la lavandería quedara en la más absoluta indefensión. Y no solamente cuando hablo de la lavandería, hablo de sus trabajadores, porque de hecho no hay subsidio del Estado, y por lo tanto, si no hay una reactivación, va a ser muy difícil mantener un proyecto social que ha tenido una repercusión impresionante, y de hecho estamos en este minuto solicitando ayuda a distintas instituciones. Incluso le hemos pedido, junto a la Universidad Católica, estamos haciendo una colecta, por así decirlo, dentro de los funcionarios y los académicos, de tal manera de poder salvar ese proyecto, sobre todo cuando para los jóvenes que trabajan en la lavandería con síndrome de Down, esos recursos, su sueldo resulta muy fundamental para su vida, y lo más probable en algunos casos para su familia. Entonces, yo pienso qué pasará con una institución que además está endeudada. Incluso la misma iglesia está pasando por una situación muy compleja desde el punto de vista económico, porque por un lado quiere privilegiar a todas luces lo que tiene que ver la ayuda fraterna, los comedores, porque hay gente que está pasando hambre, y esa es nuestra vocación fundamental, pero por otro lado cuesta que los feligreses hagan su aporte, porque no hay misa, no hay colecta, y porque también los propios feligreses están pasando por sus propios problemas. Por lo tanto, acá yo pienso que lo que va a pasar es que todos vamos a tener que aprender una nueva manera de vivir, con menos recursos, y vamos a retroceder, o tal vez la pandemia nos recordó que vivíamos en una economía de cartón. Eso puede pasar, ¿no? Que era un verdadero, un castillo de naipes, en definitiva, que bastó que llegara un virus que no solamente ha matado a mucha gente, lamentablemente, sino que también ha matado la economía y también ha destruido muchas fuentes de trabajo. Yo creo que este es un tiempo también de mucha reflexión sobre la sociedad en la cual estamos inmersos.
Sí, en ese aspecto, retrocediendo un poco a lo de la lavandería, ¿cómo ha sido esta experiencia para quienes nos escuchan de tener jóvenes con síndrome de Down trabajando e incorporando también a la vida laboral? Porque hasta antes de la lavandería existía muy poca iniciativa en ese ámbito. Bueno, la verdad que nosotros empezamos el año 2014 comenzamos con 10 jóvenes con síndrome de Down y ahora tenemos 30, de los cuales 18 están en la lavandería, 2 en la cafetería y los otros 10 en distintos lugares. En el arzobispado, de hecho, trabajan 3, en Betania trabajan 2. Ahora, por razones de salud, de seguridad de ellos, están en sus casas y estamos viendo cómo poder ayudarlos. Eh, pero la situación se pone muy difícil para aquellas instituciones que no solamente no persiguen fines de lucro, sino que además de alguna manera dependen de la solidaridad de las personas. Es decir, aquí vamos a ver el talante de una sociedad, se va a ver en la capacidad que tienen las personas de hacer esfuerzos. Por ejemplo, yo sé que muchas empresas le han pedido a los ejecutivos que ganan más que rebajen su sueldo para poder apoyar a los más débiles, y pienso que eso es lo que corresponde en este minuto, el esfuerzo que tenemos que hacer entre todos. Yo humildemente no soy ejemplo de nada, al contrario, pero me he desprendido de obras de arte que yo mismo he pintado, menos mal que han encontrado compradores, y con ese dinero tenemos un fondo que nos ha permitido llevar alimentación a muchas familias que viven en la más absoluta pobreza, sobre todo los migrantes, los ancianos, y creo que cada uno debe hoy día tener mucha creatividad, como dice el Papa, para tratar de hacernos la vida lo más grata posible en medio de esta dificultad. Y también yo creo que es un llamado a que todos vamos a tener que trabajar más. Yo pienso que eso también es una lección importante. Es decir, hoy día es mucho más relevante en qué nosotros usamos nuestro tiempo, es mucho más relevante hoy día la misión, en el caso nuestro, y significa esforzarse más. Eso es lo que yo creo. El Papa Francisco en Laudato Si dice que el trabajo debiera ser el ámbito de múltiple desarrollo personal, donde se ponen en juego diversas dimensiones de la vida social, la creatividad, la proyección de futuro, el desarrollo de las capacidades, etc. Entonces, ¿usted qué piensa respecto a lo que nos dice el Papa en esta encíclica? Importantísimo. Bueno, yo pienso que yo distingo muy bien lo que es un trabajo a lo que es un puesto de trabajo. Yo lo distingo mucho. De hecho, yo conozco muchas personas del ámbito de la Iglesia Católica que trabajan mucho de manera voluntaria, pero mucho. Es decir, la Iglesia Católica sin lo voluntario es prácticamente nada lo que haría. Es notable el voluntariado, por ejemplo, que tenemos ahora para hacer mascarillas. Hay un voluntariado muy importante de misioneros, de jóvenes que están haciendo mascarilla. Muy importante el voluntariado en el ámbito de la salud, la cantidad de personas que van a visitar a los enfermos, el voluntariado en los comedores. Yo he conocido comedores que realmente me impresionan cómo las personas, sobre todo las mujeres, porque en esto realmente la llevan, se preocupan de los migrantes y no es una gota, no, sino que es un trabajo constante que le exige mucho. Ese es un trabajo y otra cosa, un puesto de trabajo. Y a veces se produce un conflicto cuando no va de la mano el trabajo con el puesto de trabajo, y eso sin lugar a dudas que puede generar algunos problemas. El ser humano tiene una gran capacidad, todos tenemos una gran capacidad, y va a depender mucho de la motivación que tengamos para sacarla adelante. Nuestra creatividad, los dones que tenemos, nuestra inteligencia, nuestra formación, y creo que eso al final se ve en el servicio que la sociedad le presta, que nosotros le prestamos a la sociedad, que se traduce en una sola cosa, el evangelio. Yo creo que hoy día nuestro trabajo, y siempre ha sido ese, anunciar el evangelio, y tenemos que tener toda disposición de lograr ese objetivo y de colaborar practicando el mandamiento del amor al prójimo.
Y una última pregunta, antes de más a nivel personal. Usted tiene profesión, trabajó durante un periodo de tiempo. ¿Cómo fue su experiencia laboral de él cuando le tocó trabajar? Bueno, efectivamente yo soy ingeniero civil, estudié en la Universidad Católica, estudié en la Universidad Católica y trabajé 2 años y medio como ingeniero en distintas áreas y la verdad que me iba bien, pero no me gustaba sencillamente. O sea, tuve buenos trabajos en el ámbito público y en el ámbito privado. Evidentemente que tenía todas las posibilidades y creo las capacidades para haber seguido trabajando como ingeniero, pero la verdad que no era mi vocación, es tan simple como eso y yo no estoy dispuesto a hipotecar mi vocación por el bienestar material que me podría haber significado eso. De hecho, yo, no, en el fondo, si me comparo con mis hermanos que estudiaron carreras similares a las mías o con mis propios compañeros de curso, está más que claro que el que menos tiene, digamos, en términos económicos soy yo, pero por lejos, digamos. Pero, sin embargo, la vocación de uno es algo que no se puede transar. La vocación de uno es algo que no se puede transar y sobre todo que durante el camino del ministerio sacerdotal he ido descubriendo otro tipo de facetas que también han sido una manera de entregar lo que yo soy y lo que tengo al servicio de los demás y en ese sentido no tengo ningún complejo e invito a todos a que hagan lo mismo, a mostrar su alma y los dones que Dios les ha regalado y que Él se va a encargar de fructificar. Los 2 panes y los 5 peces que tengo se los ofrecí al Señor del área de la vida sacerdotal, de lo cual evidentemente no me arrepiento para nada, pero si hubiese tenido vocación de ingeniero, habría seguido en eso, pero nunca fue lo mío y aunque creo que de algo me ha servido. Y el mensaje que mañana usted entregará a los trabajadores en la misa que se va a transmitir también por todos los medios de Iglesia Concepción, ¿en qué va centrado? Bueno, en primer lugar, un saludo muy importante y sobre todo voy a hablar de la espiritualidad del trabajo. De hecho, esas palabras de Francisco hablan de la espiritualidad del trabajo, la creatividad es una experiencia que surge del alma, ¿ah? Y voy a invitar a todas las personas a que reconozcan en sus dones, en sus talentos, un don de Dios que están llamados a poner al servicio de los demás. Y lo otro, también siguiendo al Papa Francisco, el todo es más que las partes y por lo tanto siempre Dios va a abrir caminos nuevos en situaciones difíciles. O sea, en situaciones difíciles no es el momento de ponerse a llorar, sino que es el momento de ser lo más creativo posible para sacar adelante a la familia, a la capilla, a la parroquia, a la iglesia en general y también en las pymes. De hecho, yo he conocido muchas personas que han tenido la capacidad de reconvertirse, que han descubierto nuevas maneras de poder servir a los demás y creo que también puede ser un espacio interesante de reflexión. Agradecemos, don Fernando, su disponibilidad y mañana a las 12 del día por la misa online podrán escuchar todo el mensaje de don Fernando Chomalí el día de mañana. Hasta mañana. Muchas gracias. También nosotros en la Iglesia de Concepción comprendemos la dificultad que tienen las personas para acceder a retiros espirituales, por lo tanto también estamos muy preocupados de eso. Y este sábado tenemos el segundo retiro espiritual online que será transmitido a través de todas las redes nuestras, donde habrán 2 buenos expositores que sin lugar a dudas nos van a ayudar a todos a reflexionar acerca de lo que significa nuestro vínculo con Dios y nuestro vínculo con los demás. Muchas gracias, Cristóbal, por esta oportunidad. Sí. Continuamos con la transmisión habitual de Radio Chilena.